Galileo Galilei. El padre de la ciencia moderna. Galileo Galilei, 1564-1642, fue un astrónomo, físico, matemático e ingeniero italiano que jugó un papel crucial en el desarrollo de la ciencia moderna. Es considerado una de las figuras más importantes del Renacimiento y un pionero en la revolución científica. Su trabajo en astronomía, física y matemática sentó las bases del método científico y desafió las ideas establecidas de su tiempo. 1. Primeros años y educación. Galileo nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia, en una familia noble pero de recursos limitados. Su padre, Vincenzo Galilei, era un músico y teórico musical que alentó a su hijo a estudiar matemáticas en lugar de seguir una carrera en medicina, como inicialmente se esperaba de él. En 1581, Galileo ingresó a la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero pronto abandonó esa disciplina para dedicarse a las matemáticas y la física. Fue influenciado por los trabajos de Arquímedes y Euclides, lo que lo llevó a interesarse profundamente en la mecánica y la geometría. 2. Primeros descubrimientos en física. La ley de la caída de los cuerpos. Uno de los primeros experimentos de Galileo fue el estudio del movimiento de los objetos en caída libre. Contrario a la creencia aristotélica de que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros, Galileo demostró que todos los cuerpos caen a la misma velocidad en ausencia de resistencia del aire. Según la tradición, realizó experimentos desde la Torre de Pisa, donde dejó caer bolas de diferentes masas y demostró que llegaban al suelo al mismo tiempo. Aunque la historia es cuestionada, sus experimentos en planos inclinados confirmaron que la aceleración de un objeto en caída es independiente de su masa. El péndulo y la isocronía. En 1583, Galileo observó que el tiempo que tarda un péndulo en oscilar es independiente de la amplitud de su movimiento. Esta propiedad, llamada isocronismo del péndulo, más tarde se usaría para mejorar los relojes mecánicos. Las leyes del movimiento. Sus estudios del movimiento llevaron a Galileo a formular el principio de inercia, que establece que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Este principio fue clave para la física de Isaac Newton y su formulación de las leyes del movimiento. 3. Descubrimientos en astronomía y telescopios. El telescopio de Galileo. En 1609, tras enterarse de la invención del telescopio en los Países Bajos, Galileo construyó su propia versión, mejorando el diseño hasta alcanzar un aumento de 20x. Esto le permitió realizar observaciones astronómicas revolucionarias. Descubrimientos astronómicos. Galileo utilizó su telescopio para hacer descubrimientos que refutaban las teorías aristotélicas y tolemaicas sobre el cosmos. Los cráteres y montañas de la Luna. Galileo observó que la Luna no era una esfera perfecta, sino que tenía montañas y valles, lo que contradecía la idea aristotélica de que los cuerpos celestes eran esferas inmutables y perfectas. Las lunas de Júpiter. En 1610, descubrió 4 lunas orbitando Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Esto demostraba que no todos los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra, desafiando el geocentrismo. Las fases de Venus. Galileo observó que Venus pasaba por fases similares a las de la Luna, lo que solo podía explicarse si orbitaba alrededor del Sol, apoyando el modelo heliocéntrico de Copérnico. Las estrellas de la Vía Láctea. Galileo descubrió que la Vía Láctea estaba compuesta por una multitud de estrellas, lo que indicaba que el universo era mucho más grande de lo que se pensaba. Estos descubrimientos fueron recopilados en su libro Sidereus Nuncius, 1610, que lo convirtió en una figura célebre pero también en un objetivo de la Iglesia. 4. Conflicto con la Iglesia y juicio. El heliocentrismo de Copérnico, apoyado por Galileo, entraba en conflicto con la visión geocéntrica respaldada por la Iglesia Católica. En 1616, la Iglesia prohibió enseñar el heliocentrismo como un hecho, aunque Galileo aún podía discutirlo como una hipótesis. En 1632, publicó Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde comparaba el geocentrismo y el heliocentrismo. Aunque intentó presentarlo de manera neutral, el Papa Urbano VIII se sintió ofendido, ya que el personaje que defendía el modelo geocéntrico parecía ridiculizado. Como resultado, en 1633 Galileo fue llamado a Roma y juzgado por la Inquisición. Se le obligó a retratarse de sus ideas y fue condenado a arresto domiciliario de por vida. Se dice que, tras abjurar, murmuró Epur si mueve y sin embargo, se mueve, en referencia al movimiento de la Tierra. 5. Últimos años y legado.
Durante su arresto domiciliario, Galileo continuó trabajando en sus estudios de física. En 1638, publicó discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, donde consolidó sus descubrimientos sobre el movimiento y la resistencia de los materiales. A pesar de su ceguera en los últimos años, su legado no fue olvidado. Sus ideas sentaron las bases para la física moderna y fueron fundamentales para los desarrollos de Newton en la mecánica. 6. Rehabilitación y reconocimiento. Aunque Galileo murió en 1642, su trabajo continuó influyendo en la ciencia. En 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente que la Iglesia se equivocó en su juicio contra él y rehabilitó su figura. 7. Conclusión. Galileo Galilei transformó nuestra comprensión del universo con su uso del telescopio, sus descubrimientos astronómicos y sus contribuciones a la física. Fue un pionero del método científico, desafiando las creencias establecidas y sentando las bases de la ciencia moderna. Su legado sigue vivo en la exploración espacial, la astronomía y la física hasta el día de hoy.